nuestro resumen de la clase 9 de lectura. Hoy vamos a trabajar el tema los textos, los secretos de un texto bien articulado. Para eso tenemos una guía donde podemos tener un esquema donde vamos a organizar el título de nuestro texto, la tesis, las ideas principales, las ideas secundarias y la forma como vamos a articular esas ideas principales con las secundarias y la forma como vamos a articular los párrafos. También tenemos nuestra actividad donde está planteado eh, los textos que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos este primer texto del periódico El Espectador. A ver si el internet nos lo deja abrir. Sí, señor, se llama Mentiras por Juan Gabriel Vázquez. Entonces ahí está la mirada de este escritor sobre unas polémicas movidas políticas pre y post plebiscito, un plebiscito que hubo mientras era el presidente Juan Manuel Santos. Entonces vamos a leer ese texto y vamos a analizar cuál es la tesis del texto, qué datos respaldan este texto y luego vamos a tener un segundo texto que está publicado en la revista El Diario de España sobre un acontecimiento en Francia que fueron unos crímenes contra la revista Charlie Hebdo. Entonces aquí tenemos la postura de este autor. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas que están planteadas allí en la actividad. Listo, entonces, Aquí vamos a trabajar con el texto argumentativo. Primero revisemos algunas nociones sobre la argumentación. La argumentación consiste en defender una idea, que se llama tesis, o mostrarse en contra de ella. El propósito del texto argumentativo es convencer al lector sobre esta idea que se está proponiendo. Por ello, su función es apelativa o persuasiva. Bien, veamos ahora la estructura en general de un texto argumentativo. Un texto argumentativo en general se divide en tres partes. En una introducción, en donde se presenta la tesis a defender o la idea, luego el desarrollo, que es en donde se dan los argumentos, es decir, las razones que ayudan a defender o rechazar esta tesis, y por último, la conclusión, en donde se presenta una síntesis de lo expuesto anteriormente. Ahora bien, existen varios recursos argumentativos. Hay muchísimos, pero solamente veremos algunos. Por ejemplo, uno de los recursos argumentativos es el uso de citas de autoridad. Cuando un autor incluye en su texto una cita de autoridad, lo que está haciendo es utilizar la palabra de un especialista que va a dar valor y fuerza a las ideas que él está proponiendo. Esta es la finalidad de las citas de autoridad. Otro de los recursos argumentativos muy frecuentes es el uso de preguntas retóricas. Estas son el tipo de preguntas que se hacen con el fin de que el lector reflexione sobre las mismas, es decir, que las responda según su parecer. Por otro lado, también se utilizan analogías, que es comparar diferentes elementos o situaciones para, insisto, estar a favor o en contra de esa idea, y también el uso de ejemplificaciones. Se van a presentar ejemplos particulares que apoyan el punto de vista del autor. En general, los textos argumentativos se utilizan en textos filosóficos, en periodísticos de opinión, en tesis y monografías, en donde los emisores del mensaje, deben defender la idea que están proponiendo. Veamos ahora un pequeño ejemplo de un texto argumentativo. Es simplemente una introducción de un fragmento, un artículo de
que se llama El no es un peligro y está en la revista La mujer de mi vida. El fragmento dice lo siguiente: están los que no se animan y los que se animan a decir no, que se esconde en una negación cuando se realiza en contra de los órdenes establecidos, contra la mediocridad y los lugares comunes. Una apología del no que da ganas de ir y gritarlo ya mismo. Te lo aseguramos, la próxima vez que te oigas diciendo no, vas a acordarte de esta nota. El día de hoy vamos a trabajar las lecturas de forma individual. Cada estudiante va a realizar la lectura de los textos de forma individual y luego vamos a entrar a resolver las actividades, ¿de acuerdo? Y las van a presentar en la pestaña que tenemos aquí en el Classroom, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar a desarrollar las actividades. Ese sería como el resumen de la clase del día de hoy. Muchas gracias.